Nombre es Andrés Felipe Rojas Riveros. El día de hoy voy a realizar la práctica correspondiente al ciclo cardíaco y al gasto cardíaco y voy a explicar un poco sobre la fisiología del gasto cardíaco y del ciclo cardíaco y la toma y el registro de la presión arterial realizando el método auscultativo y paliatorio. En cuanto al ciclo cardíaco, teniendo en cuenta que se compone de una contracción, un sístole, seguido de una relajación y por último una diástole, y que es iniciado por la despolarización del nódulo sinoauricular, la propagación de este hacia las aurículas y al nódulo auriculoventricular y pues finalmente la despolarización de las de His, la red de Purkinje, los ventrículos, y que estos cambios eléctricos van seguidos por el acortamiento de las fibras musculares, el cual origina cambios de presión dentro de las cavidades cardíacas y flujos de sangre desde ellas y hacia ellas, obviamente. En cuanto al gasto cardíaco, este se define como el volumen de sangre expulsada por el corazón por unidad de tiempo. Los valores usuales para el adulto son de 5 a 6 litros por minuto o aproximadamente el 8% del peso corporal por minuto. El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que es el volumen de sangre expulsado por el corazón en cada latido, que también se define como volumen de eyección. La fórmula del gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico es la diferencia entre el volumen de la sangre en el ventrículo al final de la diástole, es decir, el volumen telediastólico menos el volumen de sangre al final de la sístole, es decir, el volumen telesistólico. Que esto se puede llegar a afectar en situaciones de choque. ¿Y qué es el choque? Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente, y la falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. Esto va a generar que múltiples órganos puedan sufrir daño. Como resultado de esto, pues va a haber una falla multiorgánica y en la mayoría de los casos, una de cada 5 personas que sufren shock mueren a causa de esto. Algunas causas del shock o se relacionan con problemas cardíacos como ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, reducción de la volemia como en hemorragias profusas o deshidratación, en cambios en los vasos sanguíneos como en reacciones alérgicas graves o en infecciones, y ciertos medicamentos también pueden generar choque ya que reducen significativamente la actividad cardíaca. En cuanto a qué es la presión arterial, bueno, esta se define como la fuerza perpendicular que ejerce la sangre sobre la pared de un vaso y que determinan una distensión sobre la misma o una tensión. La tensión la soporta pues el vaso y se encuentra en sentido tangencial a su pared y es en parte consecuencia de la presión del flujo. La presión y la tensión se encuentran relacionadas por medio de la ley de Laplace. Es decir, la tensión a un determinado valor de presión es directamente proporcional al radio. Bueno, en cuanto al flujo sanguíneo, tenemos en cuenta que este se mantiene gracias a 3 elementos que son el vis tergo, que es la fuerza o distancia o fuerza impelente del corazón, la distensibilidad vascular y la resistencia periférica. Bueno, vamos a proceder a la práctica en cuanto a la toma de la tensión arterial. Primero debemos realizar el aseo de las manos antes de tocar al paciente. Procedido esto, vamos a hablar un poco sobre los conceptos de los signos vitales, que es muy importante durante el examen físico-vascular. Recordemos entonces que en el ciclo cardíaco van a haber 2 procesos principales o importantes, el proceso de contracción llamado sístole y el proceso de relajación llamado diástole. Durante la toma de la presión arterial, estos 2 procesos o estos 2 términos son muy importantes porque la sístole va a representarse como el numerador de la fórmula de la presión arterial y la diástole va a ser el dominador de dicha fórmula. Recordemos entonces que hay 2 tipos de formas de tomar la presión arterial, una auscultatoria y otra palpatoria.
La palpatoria precede la auscultatoria y es muy importante y tiene una gran función, que es reconocer la sístole en personas con nivel bajo de la presión arterial. Proceder a tomar la tensión con el método palpatorio. Primero, el paciente, pues hay que tener en cuenta que el paciente haya descansado la actividad física por lo menos unos 5 minutos. Segundo, que la posición de la mano esté en forma supina. Y vamos a proceder a ponerle la cinta. Entonces, con la mano dominante, ponemos la cinta. Y vamos a cubrir 2/3 del brazo. Deben quedar unos 3 centímetros por encima del pliegue del brazo, del codo, perdón, y que quepan unos dedos, 2 dedos. Entonces vamos a proceder al cierre de la válvula y a tocar primero pues el pulso radial del paciente. Entonces cerramos la válvula y vamos a empezar a insuflar. Y soltamos con la válvula hasta que dejemos de sentir pulso radial y tomamos a nota, tomamos a punto. Entonces el caso de este paciente puede 110/65, lo cual está en valores normales. Pero vamos a proceder a tomar la atención de la fórmula auscultativa. Bueno, primero vamos a proceder en posición supina a la paciente, la mano, y vamos a proceder a poner la cinta en los 2/3 del brazo. Después vamos a proceder a tomar el pulso braquial de la paciente justo arriba del pliegue del codo. Después con las olivas, vamos a poner en las olivas del estetoscopio en los oídos y vamos a proceder a escuchar el pulso braquial de la paciente. Listo, vamos a cerrar la válvula y vamos a proceder a insuflar unos 30 milímetros de mercurio, unos 10 milímetros de mercurio, perdón. Abrimos la válvula. Tenemos que la presión arterial de esta paciente es de 110/65, lo cual se encuentra en los valores normales, teniendo en cuenta que los valores normales oscilan entre, bueno, los 120, menores a 120 milímetros de mercurio en diástole y menores a 80 milímetros de mercurio en sístole. Muchas gracias.